Lila Vanorio y Adriana Núñez Rabasca. Por Éxitos 99.9. Nueve 22 minutos de la mañana y nos ocupamos ahora de temas espaciales. Y es que la NASA va a estar probando motores térmicos nucleares en sus cohetes para llevar seres humanos a Marte. Para hablar de lo que esto representa, recibimos a Daniel Marín, astrofísico y divulgador científico, porque parece que las visitas a Marte ya no van a ser solo para la ciencia ficción. Daniel, un gusto conversar contigo. Bienvenido a Zona Éxito. Bienvenido, ¿cómo está? Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué suponen este tipo de motores para los viajes espaciales? ¿Qué ventajas tienen con, por ejemplo, los que se usan tradicionalmente? Bueno, cuando hablamos de motores espaciales, lo más importante, sobre todo cuando estamos fuera de la superficie terrestre, es la eficiencia. La eficiencia significa qué cantidad de masa y por tanto de combustible necesitas para llegar a un determinado destino, como puede ser la Luna o Marte. Los motores nucleares lo que tienen es que son mucho más eficientes que los motores químicos, que son los que se usan en todos los cohetes actualmente, y esto permite, por tanto, llevar o bien más carga con la misma masa, con el mismo combustible, o bien acortar el tiempo de viaje, que si hablamos de un viaje a Marte, pues eso es importante. Entonces, la principal ventaja, digamos, que es su eficiencia. ¿Por qué hay tanto interés en justamente llevar humanos a Marte? ¿Cuál es la fascinación que puede haber en lo que se encuentre allí? Bueno, Marte tiene una serie de puntos que nos atraen, ¿no? Hay una conjunción de factores que hace que sea uno de los destinos prioritarios de muchos programas espaciales, ¿no? Que hay que decir que a día de hoy no hay ningún programa formal aprobado para llevar un ser humano a Marte, del mismo modo que sí que lo hay para ir a la Luna. No tenemos el programa Artemis o Artemisa de la NASA, no hay un programa equivalente para Marte. Pero lo interesante de Marte, pues por un lado es que se trata de un planeta que es junto a Venus el más cercano y por lo tanto desde el punto de vista energético es el más sencillo de llegar junto a Venus. Lo que pasa es que Venus es un infierno que está a 500 grados de temperatura, entonces no se pueden llevar humanos a la superficie. Mejor ir en otra dirección. Exacto. Y la segunda ventaja es que sabemos que Marte, en el origen del sistema solar, pues fue habitable. Eso quiere decir que tuvo agua líquida en su superficie, eso lo sabemos, ¿no? Ahora mismo no puede haber agua líquida en la superficie de Marte porque es demasiado frío y no tiene atmósfera, pero cuando se formó el sistema solar y durante bastantes cientos de millones de años, pues fue un planeta donde se dieron las condiciones adecuadas para que surgiera la vida. No sabemos si surgió la vida, pero por eso es el interés en estudiarlo, porque pues evidentemente sería un enorme descubrimiento saber si la vida se originó en Marte. Entonces, si juntamos estos factores, hace que Marte sea uno de los destinos prioritarios, ¿no?, de la exploración. Y el que sea el más alejado del Sol, pero el segundo más cercano a la Tierra, ¿también le da ciertas ventajas para nosotros los humanos? Sí, claro, lo que decíamos, desde el punto de vista energético, los planetas más sencillos para alcanzar, ¿no?, desde la Tierra, es Venus y Marte. Uno podría pensar que es más fácil a lo mejor ir a Marte que a Venus, porque Venus está hacia adentro. Hay gente que piensa que es al revés, que uno se deja caer hacia Venus. Realmente no funciona así porque, bueno, la mecánica celeste es un poco más complicada, más o menos igual de difícil. Sí que es verdad que Marte, al ser más pequeño que la Tierra y que Venus, es más sencillo volver, y eso en el caso de una misión tripulada pues también es importante, ¿no? Porque además de ir tenemos que volver. Es un factor interesante. Ya También, vamos para allá. Cuando hacías referencia a la eficiencia de estos motores, también hacías mención al tiempo de viaje. Se podría llegar más rápido. ¿Cuánto demoraría llegar a Marte? ¿Y cuáles son quizás los contras? ¿Cuán costoso puede ser este tipo de motores? ¿Es eficiente en ese sentido? Claro, aquí tenemos que hacer un equilibrio, ¿no?, entre varios parámetros. A ver, antes de nada hay que decir que, bueno, la NASA y Estados Unidos, sobre todo también los militares, están estudiando el desarrollo de motores térmicos nucleares, las siglas en inglés son NTP, bajo un programa militar que es el programa Draco. Y el objetivo de este programa no es tanto ir a Marte, sino desarrollar una serie de remolcadores, digamos, nucleares para
llevar naves de órbitas bajas a órbitas altas. Aquí cuando hablamos de propulsión nuclear también hay que tener en cuenta que no se trata de activar estos motores en la superficie terrestre. Utilizan reactores nucleares y, bueno, una vez que se ponen en marcha, mientras no se ponen en marcha no hay peligro de radioactividad, ni de residuos radiactivos, porque están inertes, ¿no? No tienen material, digamos, para que nos entendamos peligroso. Sí que es verdad que una vez que se ponen en marcha pueden emitir pues residuos radiactivos y evidentemente emiten radiación. Por eso no se usan para la superficie terrestre, sino sería en el espacio. Bueno, si tenemos todo esto en cuenta, también es verdad que una vez que se puedan desarrollar estos motores bajo este programa, ¿no? El programa Draco, pues también evidentemente se podrían usar para una eventual, ¿no? Y posible misión tripulada a Marte. Y en cuanto a los tiempos de viaje, pues eso depende de la potencia final y de cómo va a ser nuestra nave marciana. Ya digo, todavía no hay un plan fijo para ir a Marte. Lo que hay pues son una serie de conceptos que se han hecho, pero si un viaje con propulsión química, pues podemos tardar entre 6 y 10 meses más o menos, depende de la ventana de lanzamiento y de otros factores. Con una propulsión nuclear podríamos o bien reducirlo, lo que decíamos, a 3 o a 4 meses, por ejemplo, o lo que hacen en muchos proyectos, más que reducir el tiempo de vuelo, porque 6 meses, aunque parezca mucho, pues bueno, para una misión tripulada tampoco es demasiado, es lo que pasa en los astronautas en la Estación Espacial Internacional, sí que se podría llevar más masa o hacer la nave más pequeña. Entonces, eso es más interesante a lo mejor que reducir el tiempo de vuelo. ¿Cómo se protegería esa tripulación de la radiación que sí emitiría este motor? Bueno, es una buena pregunta. ¿Cómo se podría reducir la dosis de radiación? Bueno, hay que tener en cuenta que en el espacio ya hay mucha radiación natural, que esa es otra cosa que a veces cuando se habla de propulsión nuclear, pues la gente dice, bueno, vamos a contaminar el espacio. Bueno, el espacio está lleno de radiación natural, que por un lado es el viento solar y por otro lado los rayos cósmicos, que ya de por sí son un problema para un viaje a Marte, ¿no? Incluso para ir a la Luna, pues si vamos a estar mucho tiempo también supone un problema. Todo lo que sea abandonar la órbita baja y la protección del campo magnético es un problema. Pero sí que es verdad que un reactor nuclear, evidentemente, lo decíamos antes, pues emite radiación. Entonces, en el caso de un vehículo tripulado, la solución es relativamente sencilla: poner el reactor lo más alejado de la tripulación, eso por un lado, y en medio, entre el reactor, que, bueno, como sería la planta de propulsión, aunque también podría funcionar para generar electricidad, pues no cuesta que esté lo más alejado posible, poner en medio el propelente. En el caso de los motores nucleares no llevan combustible y oxidante como los motores químicos, sino que llevan solamente un tipo de sustancia, un propelente para, se calienta y se acelera con el motor nuclear, ¿no? Con ese reactor. Y ese propelente puede ser hidrógeno, o puede ser, por ejemplo, metano, puede ser otro compuesto. Y este material en medio pues serviría como escudo entre el reactor y la tripulación. También además se pueden poner otros elementos que no sean esenciales para la nave tripulada, ¿no? Como tanques de agua. El agua es un buen protector de radiación, de determinados tipos de radiación. Y en definitiva eso, alejar la zona tripulada del reactor nuclear lo más posible. Daniel Marín, astrofísico y divulgador científico. Dicho esto, hablando de todas las condiciones que tiene que pasar no solo la misión tripulada, sino el ingeniero y todos los demás expertos que diseñan, ¿en cuánto tiempo podríamos tener ya listo todo para hacer ese lanzamiento efectivo con un humano dentro de lo que quiera que sea, nave, cápsula, 10, 20, 30 años? Pues muy buena pregunta. Los viajes tripulados a Marte siempre se dice, un poco en broma, un poco en serio, como la fusión nuclear, que están siempre a 20 años en el futuro, ¿no? Porque da igual cuando uno pregunte, siempre, no, dentro de 20 años. Realmente tenemos casi todas las tecnologías necesarias para ir a Marte, incluso si propulsión nuclear, no es obligatorio disponer de esa propulsión nuclear. Y básicamente es una cuestión de política, porque un viaje tripulado a Marte pues costaría mucho dinero, evidentemente, y un gobierno tiene que aprobarlo. Ahora mismo solo hay 2 naciones que se lo pueden plantear, que es Estados Unidos y quizás China, ¿no? Estados Unidos ahora mismo su prioridad es la Luna con el programa Artemis, así que lo que comentábamos antes, hasta más allá de 2030 no hay ningún otro objetivo distinto de la Luna. Y
podría a lo mejor a partir de 2030 empezar a plantearse una misión a Marte, y si se plantea y se aprueba, pues estaríamos ya a lo mejor hablando de 2040 o quizás más tarde. Pero, como hemos dicho que esto también es política, si por un casual, que no lo sabemos, China también decide ir a Marte, pues a lo mejor Estados Unidos pues también opta por acelerar los tiempos, ¿no? Así que básicamente es una decisión política, pero antes de 2030 no vamos a ver una misión a Marte oficial, y a partir de 2030 puede que sí. También no hay que olvidar que la empresa SpaceX de Elon Musk pues quiere ir a Marte con su nave Starship, que no emplea propulsión nuclear, sino emplea propulsión química. Pero claro, el sistema Starship ahora mismo se va a dedicar sobre todo al programa Artemisa, porque es parte de este programa. Por eso digo que antes de 2030 tampoco creo que veamos ninguna Starship tripulada en Marte. Gracias, Daniel, por haber estado con nosotros estos minutos y ayudarnos a entender lo que se está preparando en este momento para intentar ir a Marte, aunque sea en 20 años y eso se repita cada 20 años. Daniel Marín es astrofísico y divulgador científico. Un saludo, muchas gracias. 9:33 minutos de la mañana. Escuchamos a Maroon 5 con Cardi B, Girls Like You. Una